Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos estudiando Derecho Laboral Colombiano, revisando en esta oportunidad el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, que está ubicado en el título preliminar conocido como Principios Generales. Este artículo nos habla del objeto de la norma, o mejor, del objetivo general de la norma que regula las relaciones laborales en nuestro país. Escuchen ustedes lo que nos dice el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo que nos proponemos estudiar el día de hoy. Abro comillas. Artículo primero. Objeto. La finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Cierro comillas. Para entender por qué es tan importante el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, necesitamos revisar lo que ha sucedido históricamente en las relaciones laborales. Digamos que durante siglos los trabajadores han sido la parte más débil en esta relación, lo que llevó a la necesidad de proteger sus derechos a través de leyes específicas. Durante la Revolución Industrial y hasta nuestros días, muchos trabajadores han tenido que laborar en condiciones extremadamente difíciles, con la diferencia de que en aquellos tiempos no existían normas que intentaran mejorar estas condiciones ni proteger a los empleados de los abusos. En ese contexto, los trabajadores debían enfrentar situaciones como jornadas interminables de hasta 12 o 16 horas diarias, lo que generaba agotamiento físico y mental, salarios miserables que no permitían a los trabajadores llevar una vida digna ni satisfacer sus necesidades básicas, condiciones peligrosas en el lugar de trabajo, con ausencia de normas de seguridad, lo que provocaba un alto número de accidentes y enfermedades, entre muchas otras falencias. Quienes me están escuchando podrían decir, pero esas cosas no solo pasaban en la Revolución Industrial, pasan hoy en día en nuestro país en todas las ciudades. Y tienen razón, millones de trabajadores en Colombia enfrentan esta realidad, trabajando en condiciones francamente lamentables. La diferencia es que hoy en día, como les dije antes, existen normas que los trabajadores pueden hacer valer, cosa que no ocurría en esa época. Podemos convenir entonces que las situaciones que deben enfrentar muchos trabajadores no son parte del pasado, pues la desprotección de muchos de ellos sigue siendo una realidad en el país. Por esta razón, es vital que existan leyes que busquen la justicia y el equilibrio en las relaciones laborales, y eso es precisamente lo que establece el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo. La norma nos dice que el objetivo del código es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Podemos decir que la justicia en este contexto implica que las leyes laborales deben asegurar que los trabajadores reciban un trato digno y condiciones laborales adecuadas, como por ejemplo un salario justo que les permita vivir dignamente, jornadas laborales razonables, con un pago adecuado por las horas extras, condiciones de trabajo seguras, garantizando que los empleados no estén expuestos a riesgos innecesarios para su salud. Además, el artículo también menciona que esto debe lograrse dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. En ese sentido, la coordinación económica busca que las relaciones laborales estén, por decirlo así, alineadas con el desarrollo económico de las empresas. Esto significa que, aunque es necesario proteger los derechos de los trabajadores, las empresas deben poder operar de manera rentable y eficiente. No se trata, y esto hay que decirlo, de que los empleadores sacrifiquen la dignidad de los empleados para obtener mayores beneficios económicos. Al contrario, se busca que haya una armonía entre la rentabilidad empresarial y el bienestar de los empleados. Por otro lado, el equilibrio social subraya la importancia de evitar que las relaciones laborales generen desigualdad o abuso. El propósito del código es evitar que la parte más vulnerable, es decir, los trabajadores, sufran situaciones de explotación. Este equilibrio también previene tensiones sociales que podrían surgir si las condiciones laborales fueran injustas o desproporcionadas. Podemos decir entonces que el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo establece que la justicia en las relaciones laborales es esencial y que debe existir un balance entre el desarrollo económico y la protección de los derechos laborales, logrando un equilibrio social que evite desigualdades o conflictos. Este artículo sigue siendo de gran relevancia hoy en día, dado que
muchos trabajadores en Colombia aún enfrentan condiciones difíciles y es a través de las normas que contempla este código que pueden proteger sus derechos como trabajadores. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo, el cual, como les dije, establece el objeto del código que ocupará nuestra atención en los próximos podcasts. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.